Entonces, estamos aquí. Como les comentaba, vamos a enfocarnos en lo que es la matriz de normalización. Estos valores son los que nosotros vamos a llevarlo a la geología. Ahora, vamos a ir a los factores de condicionantes. Y acá ya tengo, por ejemplo, el resultado del evaluador en el caso de la geología. Vamos a llenar estos atributos en el shape, ¿sí? Pero antes generando dos campos adicionales, ¿sí? Dos campos de tipo doble, ¿sí? Ya que vamos a trabajar con decimales, ¿sí? De esta manera. Clic derecho, Open Attribute Table. Para cargar campos, es aquí, por ejemplo, en la flechita que tenemos aquí. Add field. Y acá vamos a generar dos campos. Por ejemplo, el primero va a ser del parámetro, el valor del peso del parámetro. P-par-geol, por ejemplo. Ese va a ser un campo. Y el siguiente de la descripción. Geol. De esta manera. Estos van a ser los nombres. P-par-geol del tipo doble, aquí. No le vamos a dar ninguna presión ni una escala, vamos a dejarla por defecto. Ok. Y el otro campo, P-des-geol. Acá hay que considerar un detalle de que a veces cuando el nombre del campo es muy largo, no nos reconoce y nos va a salir de repente un asterisco, ¿sí? Reconoce hasta 12 o 13 caracteres, ¿sí? P-des-geol y de tipo doble. ¿Hasta aquí estamos? ¿Generaron? ¿Consultas? ¿Tiene consultas? Si lo quiero ver. ¿Lo borro? Sí, porque no es no es P-par-geol. No tienes el software. Y ya, para la próxima clase, o sea, sí tengo el software. A menos que tengas un USB para compartir con la página. Pero hay un procedimiento todavía para Ya. P-des-geol. Nada más. Pero sí, doble. Vamos a generar los parámetros. ¿Maneja el software? Sí, ya. Entonces, vamos a reducir esto. Reducimos un poco. Ya que es un poco lo que vamos a generar. La flechita que está hacia abajo es generar los campos. Add field. Y el primero va a ser P-par-geol, pero de tipo doble. Ok. El otro campo con ese nombre, P-des-geol, también de tipo doble.
¿sí? Y todo va a ser enfocado, vamos a generar o agregar estos valores a la geología, ¿sí? O sea, la rutina de trabajo es llevar la información que se obtiene de la parte de gabinete del evaluador al software para modelarlo, para generar un mapa, ¿sí? Entonces, ¿todos estamos acá? ¿Generamos todos estos dos campos? ¿Todos? ¿Todos? Me avisan para poder ir a la par, ¿sí? Para no estancarnos ahí en un solo punto. ¿Sí? ¿Claro? Listo. Ahora, vamos a agregar. Acá ya vemos. Voy a agrandar un poquito. Acá vemos la temática o las capas, ¿sí? Los polígonos que contiene la geología, ¿sí? Vamos a ver la tabla de atributos, ¿sí? Depósito aluvial, de esta manera, aluvial 1, 2, depósitos fluviales, ¿sí? Similares. Entonces, lo que vamos a generar acá es o cargar la información a estos campos. Primero, el vector de priorización va a ser desde la matriz, ¿sí? El vector de priorización va a ser del parámetro. En este caso, la geología tiene un parámetro de 0.122. En el campo PEPAR-GEOL, acá vamos a cargar ese dato, ¿sí? 0.122. Lo voy a copiar. Y aquí, como va a ser para todos, para toda la geología, yo hago clic derecho aquí, Field Calculator, y acá voy a cargar ese valor, control V, ¿sí? En este caso no hay necesidad de las comillas, ¿sí? Cuando es de tipo texto lleva comillas, ¿sí? Eso sí sabe, ¿verdad? Entonces yo le doy OK. Y listo, de esta manera. ¿Correcto? ¿Estamos? Luego, ahora, para la descripción, nos vamos hasta los factores condicionantes. Y estos son los valores que yo voy a cargar por cada tipo de geología que tenemos, ¿sí? En este caso, depósitos aluviales 1 tiene este valor, ¿sí? Voy a copiarlo. Pero en el software, acá vemos de que tenemos dos polígonos. La forma clásica es de seleccionar arrastrando, son pocos polígonos, ¿sí? Con esta descripción. Le damos clic derecho de la misma manera, aquí en el título, Field Calculator. Y le copiamos lo que hemos copiado de el vector de priorización, ¿sí? Ojo, estamos en la pestaña de factores condicionantes, ¿sí? Geología, acá vemos el título, geología. Listo, entonces acá le damos OK. Otra manera de seleccionar, por ejemplo, es la selección por atributos. En el caso que nosotros tenemos mayor número de polígonos, utilizamos de esta manera la selección por atributos, ¿sí? Nuevamente, si no nos vieron, clic acá, selección por atributos, y me abre esta ventanita. Bueno, ¿sí? ¿Estamos aquí? Listo, entonces, como yo quiero de la descripción de mi geología el depósito aluvial 2, voy a doble clic, igual, y acá en esta ventana me van a aparecer al cargar a los valores únicos, ¿sí? Y acá tenemos depósito aluvial 2, por ejemplo, o todos los polígonos. Doble clic y le doy a aplicar, y automáticamente me selecciona solamente, en este caso, depósito aluvial 2. ¿Qué voy a hacer aquí? Copiar ahora el otro valor y en Field Calculator nuevamente. Control V y OK. ¿Está claro?
¿Tienen consultas? Ya. Por ejemplo, vamos a agregarle ahora depósitos fluviales. En este caso solamente es un solo polígono, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de la selección por atributos. Voy a copiar aquí depósitos fluviales, perdón, es depósitos fluviales, control C, y acá, ojo, hay dos detalles. Cuando queremos editar, por ejemplo, o llenar campos, puede ser cuando estamos en edición, ojo, este es 1 y 2 por medio de Field Calculator, ¿sí? Se los aclaro. ¿Sí? En edición y el otro es por medio del Field Calculator. Una idea de lo que les hago mención aquí es: queremos cargarle automáticamente en edición estos valores, activo la edición aquí. ¿Todos tenemos esto? ¿Todos lo tenemos esto? ¿Sí? Clic y Start Editing. ¿Sí? ¿Esto sí lo tienen claro? ¿Sí? ¿Todos? Start Editing. Y como tenemos acá depósitos fluviales, doble clic aquí y se activa, ¿sí? Para editar. Entonces, el campo me dice 0.136, 0.136. Vamos a ver acá. 0.136. Enter. Correcto. Dos maneras entonces, ¿sí? Y acá yo puedo guardar la edición. Save y detenerla. ¿Sí? En este caso puede ser de las dos formas, ¿sí? Ahí está un poco oscuro. Para que lo tengan en claro. Y la edición. Entonces, vamos a continuar de ahorita, por ejemplo. También es uno solo. Voy al Excel y voy hasta de ahorita. 0.043, control C, Field Calculator, control V, 0.043 y le doy OK. ¿Sí? En este caso, para quienes me consultaron, en el caso de Tonalita, por ejemplo, seleccionamos arrastrando de esta manera, clic derecho, Field Calculator, ¿sí? Y aquí copiamos Tonalita 0.052, control V, y lo tenemos, ¿sí? Así hemos llenado todos los atributos de la descripción y bueno, de los parámetros de geología. ¿Algún proceso que no hayan entendido, no les haya salido? ¿La geología? Ah, ¿de esta manera? ¿Sí? Sobre esa materia de normalización, ¿los parámetros que pones ahí son estándar o es algo como... Es una guía para poder llevar, o sea, es un ejemplo para poder obtener la información en el software y poder modelarlo, crear el mapa. ¿Sí? Es solamente un ejemplo, una rutina de trabajo que nosotros vamos a adecuarla. ¿Sí? El fin es llevar la información que se obtiene de la parte de campo, que lo hace el evaluador, pero ya modelándolo en un mapa. ¿Sí? No solamente es, ahorita hay varias fuentes en sí de cómo poder realizar esta información, elaborar un mapa, ¿no? Ya sea por el ArcGIS o el QGIS, ¿no? El ArcGIS es más accesible en sí a este tipo de trabajo, ¿no? ¿Sí? No sé si lo tienes claro. Te digo porque los valores que ponen acá son datos arbitrarios. Claro, o sea, es una guía de trabajo, ¿sí? Para que tenga se adecúen, es una rutina nada más. Es sobre el ejemplo nada más. Sí, es sobre el ejemplo, sí. Sí.
Entonces, ¿ya llenaron todo? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, continuamos aquí. Ahora, esto es, por ejemplo, lo que nosotros hemos realizado, ¿sí? Esto es lo que nosotros hemos realizado. Uno, hemos generado los campos, estos campos que hemos visto. Y dos, hemos llenado uno a uno los atributos de acuerdo a la matriz. ¿Sí? Estos atributos. El siguiente paso, vamos a ver aquí, vamos a generar también de la misma manera en el caso de suelos. ¿Sí? Vamos a cargar ahora el shape de suelos. ¿Sí? Ya lo tenemos. Este de acá es la capa. Y le agregamos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Consultas? ¿Tienen consultas? Sí. Ah, ya. ¿Tienes el USB? Acá está, acá. Dime, dime. Bueno, unas pequeñas, lo que pasa es que bueno, para no tenernos como organizados, que de repente, todo, yo sé que estas matrices SAT y todo lo que se va, CNP tiene su lineamiento, ¿no? Creo que debemos conocer al menos cómo es, como base, la metodología, cómo llegamos a la matriz SAT y cómo volvemos a, y cómo interpretar esos datos, ¿no? Porque digamos que si yo voy a campo, ahí tengo mis y me dicen, ya, generame este check, ¿cómo lo genero? ¿Cómo extraigo un check que no existe en el campo? Porque eso es un ejemplo. Claro. Pero aquí más adelante quizás nos pidamos un trabajo donde un ingeniero que sabe que necesito que yo sé, el evaluador me dice, esta parte es riesgo alto, muy alto, y necesito que lo planes en cómo hago yo ese check. Claro. Al inicio habíamos hablado de las fuentes, ¿verdad? ¿Sí? Ya habíamos hecho una idea. Acá habíamos generado o cargado la página del GeoCadMil, por ejemplo, para obtener la geología. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso. Ya, para que lo tengas claro. La primera parte en sí, habíamos hablado de que para obtener el riesgo, la fórmula peligro por vulnerabilidad. ¿Sí? La primera parte que estamos viendo es peligro. ¿Sí? Acá, para peligro es la etapa prácticamente de recopilación de información. ¿Sí? ¿Cómo obtenerlo? Hablamos de las fuentes. En el caso de la geología, vamos a la página o al servidor del GeoCadMil. GeoCadMil. ¿Sí? De ahí descargamos las cartas. Como yo hice, no puedo abrirla, ya que mi versión, por ejemplo, es 10.3. Ellos ya tienen una versión más actualizada. Voy a hacerles una copia para que ustedes tengan una idea. ¿Qué versión tienen ustedes? ¿10.5? 10.2. Y ya. A ver, vamos a ver. Igual, se los voy a compartir. 21J. Para que tengan una idea del contenido de la información. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Copian por ahí? ¿Sí? ¿Tienes el USB?
21J es un zip. ¿Sí? Como les comentaba, más que todo ahí lo van a ver como si fuera una carta, como una carta nacional que viene todo el contenido de los shapes y todo. Voy a abrir el zip para que lo tengan una idea. Por ejemplo, si abro el zip o el RAR, ¿tienen la carta? ¿Sí? ¿La tienen? Sí, sí, les estoy compartiendo la carta. ¿Sí? Para que tengan una idea de lo que muestra. Y acá, por ejemplo, ya viene toda la información relacionada a arqueología. Tiene las fallas y demás detalles, ¿no? Esa es la etapa de recopilación de información, por ejemplo. ¿Sí? Igual, en el caso también de geomorfología, también podemos obtener información del geocarmín. ¿Sí? Geomorfología. Morfología. Morfología también, geocarmín. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya viendo, vamos a realizar un trabajo y solamente hemos hecho una recopilación de información, pero ya es un trabajo de magnitud, con algún diseño quizás, o de repente con el mismo INDECI, por ejemplo, ¿no? O el CNEPRED mismo, ya realiza un procedimiento. Ahorita hay un montón de maneras de poder recopilar esa información del campo mismo. Los especialistas hacen el estudio de suelo y arman su información de acuerdo a la base que ya tienen, la idea, ¿no? Porque, ojo, esto de acá mantiene una escala, ya sea al 50.000, al 100.000, ¿sí? Son escalas que van a variar, ¿sí? Son bastante alejadas a lo que es en realidad en el momento, en el lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, el especialista va a campo y recopila o genera ya la información nueva con la base que ya tiene, ¿sí? Igual, todo es el procedimiento. Entonces, campo, gabinete, ¿no? Campo, gabinete, su mapa, ¿sí? Esa es la rutina de trabajo en sí. Similar, el evaluador, en el caso de la matriz SATI, lógicamente ha ido a campo ya considerando esta información que tiene como base, ¿sí? Entonces, todo es a criterio en sí, eso sí lo tienen claro, a criterio del evaluador, ¿sí? No sé, ¿cuál es el detalle si de repente algo adicional que de repente no te ha quedado claro? ¿Cómo genera un shape puntual en un proyecto pequeño? Es lo que más o menos yo te digo, ya tienes la base, vas en el campo y, por ejemplo, similar a los shapes que nosotros tenemos acá, Voy con mi GPS poniendo coordenadas. Podría ser un método. en realidad sí necesitas coordenadas, ya que tú ya tienes un límite de un área de trabajo. Porque hacerlo de gabinete como que es... No, por eso. Una idea es, la rutina de trabajo es, tu plan previo es tu recopilación de información. La recopilación de información es simple, abres tu Google Earth y fijas tu zona, o, entre comillas, tu ubicación exacta, ¿no? En el Google Earth, vamos a ponerlo así. Google Earth, o simplemente con la información que yo ya tenga, lo puedo hacer directo en el ArcMap. ¿Sí? Con esto de acá, yo armo unos mapas bases, unos mapas guía, y voy a campo. ¿Sí? Ahí es donde yo ya considero con el especialista o uno mismo, siendo ya el especialista, ya veo. Entonces, donde yo veo de que está algo generalizado, por ejemplo, acá los polígonos son bastante grandes, ¿sí? Pero en campo ya cambia la historia, ¿sí? Porque también consideremos de que esta información va de año tras año y no se actualiza, solamente es base, es una idea, ¿sí? Para tener una idea en general de lo que encontramos navegando nada más, ¿sí? Un trabajo de magnitud, campo obligatoriamente. A cada quien también, los malos ingenieros, especialistas, no sé, técnicos, prefieren hacer esto, ¿sí? Eso
es un mal hábito, pues, ¿no? Esto de acá es incorrecto. Entonces, esto solamente es una guía. Esto es como decir, mi base, yo solamente estoy generando, de acuerdo a lo que tengo, mi matriz aquí y lo cargo en esta información. Como si yo ya hubiera obtenido un trabajo de precisión, ¿sí? Llevándolo al software. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Lógicamente, vas a generar pues las coordenadas uno tras otro. De repente, si es en el tema de catastro, ¿sí? Vas lote por lote, pues porque en la parte, por ejemplo, lo que es vulnerabilidad se enfoca en la parte social, ¿sí? Viviendas, ¿no? Y ahí tú vas casa por casa, ¿no? Viendo el tipo de, no sé, la construcción, los pisos que tenga, ¿no? Ese tipo de detalles, ¿no? Y así. Pero eso es en la parte de vulnerabilidad, ¿sí? La parte social es vulnerabilidad. Hasta aquí, ¿ya lo tienes más claro? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, solamente entonces esto de acá es la base, la idea antes de ir a campo y obtener datos reales. ¿Sí? ¿Otra consulta? Profesor, Dime. ahorita estamos identificando el peligro del sismo, ¿verdad? Sí. Ya, ¿nos podría explicar más o menos? El peligro se divide en factores condicionantes, detallantes y parámetros de evaluación. Ahora, en el factor condicionante tenemos 3 parámetros: tipo de suelo, profundidad y geografía. ¿Nos podría explicar un poquito sobre los pesos? Ya, esa es la parte de lo que es el trabajo de evaluador. Acá solamente es la guía en sí. Para el evaluador o para cualquiera de nosotros de repente que hagamos el trabajo del evaluador en sí, va a tener diferentes criterios, va a tener diferentes resultados, ¿sí? Esta es una guía de un trabajo ya final del evaluador mismo, ¿sí? Esta es su tabla final, ¿ya? Las guías para poder realizar este procedimiento la obtenemos del CENEPRED, ¿sí? Esta información, ya saben, podemos descargar los formularios o, como en la presentación, por ejemplo, ya lo había colocado. Este es el manual. Este es en el caso de los fenómenos naturales, por ejemplo. Y ahí podemos encontrar demás detalles, ¿no? En el caso de volcanes, ¿no? Otro tipo de eventos, ¿sí? Entonces, esto lo descargamos en internet, de la página del CENEPRED. No hay tanto problema, ¿sí? Entonces, consideremos de que solamente esto es una guía para poder llevar lo que el evaluador ha obtenido hasta aquí nada más, la parte de peligro, llevarlo al software, ¿sí? Las fuentes, ya les estoy hablando, por ejemplo, GeoCadMIN. Si hablamos de sismos, ¿qué fuente, por ejemplo, nos brinda la información de sismos? ¿Qué entidad? IGP, correcto, ¿sí? Y demás información. O sea, en caso de la matriz de 3x3, ¿cuál es el parámetro más importante? Eso se evalúa. En realidad todo es a criterio del evaluador, que considera de acuerdo al estudio que tú vas a realizar. En el caso de sismos, lógicamente, no puedes evitar, por ejemplo, tocar el tipo de suelo y la geología, ¿sí? Y también poniendo en base de que cuál es la zona de exposición o qué es lo que se está exponiendo. En este caso pueden ser las casas o de repente áreas naturales, ¿no? Dependiendo del estudio que nosotros vayamos a realizar. Esto es en general. Yo estoy dando el ejemplo en el caso de sismos, ¿sí? ¿Qué se va a ver afectado en el caso de sismos? Las viviendas, ¿sí? La parte social, ¿sí? Lo que ya mencionaba para vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, en el caso de sismos, el parámetro más importante es la geología. Lógicamente. Porque nosotros, de cierta manera, vamos a hacer un trabajo y tenemos que tener un criterio para poner el mayor peso, el menor peso. Hay diferentes magnitudes de trabajo, les explico. Tengo la experiencia de un trabajo en donde se han utilizado matrices de mayor magnitud, ¿sí? Como por ejemplo, la más pequeña que yo haya realizado ya es 3x3, he visto 5x5 y demás,
de acuerdo al área de estudio. Por ejemplo, yo he visto lo que es un trabajo de inundación, pero a nivel de cuencas, por ejemplo. A nivel de cuencas, ¿sí? La cuenca, en el Perú ya sabemos de que las cuencas son de consideración las que están en la costa, pues, ¿no? Y ahí es donde más se considera más detalle, más parámetros. Por eso es que ya cambia la matriz, ¿sí? Entonces, ya no solamente utilizaríamos estas tres, ¿no? ¿Qué otras, por ejemplo, podríamos utilizar? Si hablamos de que estamos considerando más eventos. Ah, y otro punto, el tiempo. Nosotros también trabajamos a proyección. Uno es cuando se dio el evento y queremos ver cuánto se ha dañado, y lo otro es una proyección para la resiliencia, ¿correcto? Entonces, la resiliencia tiene dos puntos dos formas de verlo. Uno es, vamos a considerarlo así. Lógicamente, la resiliencia la van a ver en vulnerabilidad, pero para que lo tengan una idea. La resiliencia, uno es cuando se dio el evento, cuánto daño ha provocado este evento. En este caso vamos a ponerle sismo, ¿sí? Y también se va a ver cuánto nosotros hemos estado preparados y evaluar en sí con eventos anteriores cuánto daño menos o más hemos obtenido, ¿no? La resiliencia en sí, ¿sí han escuchado el término resiliencia? Sí, es el modo de evacuar, ¿no? Entonces, esa es la idea de trabajo. Acá nosotros, la matriz es de acuerdo a lo que nosotros vayamos a utilizar. Esto es solamente una guía, un ejemplo, considerando esos tres, lo básico, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes tenían la idea de cómo llevar la información al software. ¿Ya han visto alguna metodología, un trabajo? Hay diferentes maneras, ¿eh? Esta es la parte vectorial, ¿sí? En donde generamos campos, los vectores, ¿sí? Por medio de estos shades. Son shades simples, son polígonos, ¿sí? Entonces, solamente es generar campos y llenar los atributos de acuerdo a la matriz. ¿Sí? ¿Más claro? Sí. ¿Sí? ¿Otra consulta? ¿Todo claro? Listo. Retomamos entonces